Hola, bienvenidos a mi canal, esto es Cine 80 y yo soy Juan. Bueno, pues bienvenidos aquí al canal otra vez más. Aquí estoy con una sorpresa, un unboxing bastante potente. Este unboxing va a ser. Aquí está una pedazo de caja que tengo aquí brutal, que me han traído. Bueno, aquí lo veis, ya la he abierto. Bueno, aquí está la caja de Amazon. Esto es de Amazon Alemania, me llegó, yo... Pues os cuento un poco el tema de este pedido. Yo estuve indagando, mirando cosas en Amazon Alemania. Cuando estuvo la oferta de 10 películas a 50 euros, pues estuve ahí mirando y encontré 2 ediciones de coleccionista limitadas que aquí están. Y brutales. Lo vais a ver ahora una, voy a hacer un vídeo con una. Bueno, también decir que he grabado un vídeo hace poco de 20 y tantos minutos con esa edición. Y no se grabó el vídeo, no sé qué pasó, me aparece en la cámara que estaba grabando y cuando he cortado el vídeo para subirlo ahora a YouTube, pues el vídeo no está en el móvil. O sea, yo me quedé alucinado, digo, o sea, 20 y tantos minutos hablando, contando de esta edición y no se ha podido grabar, así que voy a grabar otra vez el vídeo con la edición esta, pero ya está abierto. O sea, ya claro, antes se ha abierto la edición, le quita el plástico y ya está abierto. Pero bueno, pues la voy a enseñar otra vez. Y voy a grabar este vídeo a ver si ya se graba bien el vídeo. Bueno, pues ya lo veis aquí, la caja. Voy a abrirlo, voy a sacar la edición de coleccionista, la primera que quiero enseñaros. Bueno, aquí está, impresionante caja, ya lo vais a ver ahora. Bueno, ya veis aquí la caja. Voy a guardar esto. Lo voy a apartar aquí a un lado. Y aquí está, Pulp Fiction. Bueno, ya veis, este pedazo de edición brutal. Bueno, ya la tengo desprecintada por lo que os he contado. Ahí, así que nada, otra vez hago el vídeo. A ver si esta vez se graba ese vídeo. Bueno, aquí está. Pues ya sabéis que yo soy fan de Tarantino. Ya lo sabéis, mi logotipo del canal es Pulp Fiction. Ahí el póster. Y bueno, y aquí está ya. Tenía muchas ganas de tener esto, esta pedazo de edición. Ya veis qué caja, una caja bien grande. Pues ya lo veis aquí. Impresionante la caja esta. Bueno, sí, el precio. Vamos con el precio porque esto ha sido una ganga total. Las dos ediciones con el envío me ha salido las dos 48 euros. Unos 48 con algo. O sea que se ha quedado cada edición de estas cajas. Ya la veréis la otra caja también de Tarantino. Otra peli de Tarantino. Y se ha quedado ya veis, a 24 euros, creo. Sí, 24 euros cada caja de estas. 24 euros, o sea, imaginaros. Y barato, porque yo esto lo tenía en Amazon España, las tenía localizadas estas dos cajas y valen 50 euros, solo una caja. Entonces ya veis. Bueno, aquí está, ya lo ha abierto el plástico. Voy a quitar esto. Esto es un cartón, aquí lo veis. Esto es, pone aquí Ultimate Fan Collection y es de Miramax Studio Canal. Y aquí lo veis. Jack Rabbit Slim Edition pone. Ahí lo veis, el cartón. Luego le doy la vuelta. Y aquí veis, pedazo de edición. Mirad todo lo que lleva. Ahora lo vamos a ver en detalle. Lo saco y lo vemos. Pero bueno, impresionante. La mejor peli para mí esta. Esta es la mejor película de Tarantino para mi gusto, según mi opinión, ¿vale? Algunos tendrán otra favorita, pero bueno, la mía es Pulp Fiction, por ahora es la mejor película que ha hecho Tarantino. Vamos a poner esto por aquí. Bueno, decir que la última peli está muy bien, la de Érase una vez en Hollywood, la he visto, muy buena peli, buenísima, pero claro, no le llega a lo que es esta película, otras películas de Tarantino, porque hay gente diciendo que si era la mejor película que de Tarantino. Pues yo de aquí lo digo que no es la mejor película, por lo menos para mi opinión no lo es. Pero bueno, está muy bien y me la compraré cuando salga, evidentemente. Bueno, pues seguimos. Ya veis aquí la caja, lo veis en color, aquí este color mate en negro con las letras aquí doradas, Pulp Fiction. Y aquí el batido, ¿no? El batido famoso ese que se toma Uma Thurman en la cafetería esa, ya sabéis, donde se marcan el bailecito, ¿no? Con Uma Thurman y John Travolta, ese baile mítico ahí. Bueno, increíble la caja, ya veis, negra, una caja negra bastante grande, ya veis las dimensiones de la caja, una pedazo de caja muy grande. Y vamos a hacer el unboxing de la caja. Vamos a abrirla. Que esto ya lo he hecho antes, pero bueno, no se ha grabado el vídeo, así que aquí lo grabo otra vez, para que lo veáis todo.
Bueno, vamos a dejar aquí, ya veis la tapa. Ya veis, la tapa, la dejamos por aquí, la tapa. Y vamos con esto. Vamos con el lío de todo lo que trae esta caja porque es impresionante. Bueno, aquí está el póster. Lo primero, un mini póster que trae, el póster de Pulp Fiction, ahí lo veis. Este póster ya que es icónico, la verdad que sí. Vaya póster. Con Uma Thurman ahí fumando. Ya la veis ahí con el cigarrillo en la mano, la pistola ahí abajo. Y bueno, impresionante. Este póster es historia del cine ya, el póster este de Pulp Fiction. Bueno, decir que el papel es malo es muy fino, la verdad que no vale mucho este póster, se podían haber currado algo mejor. Podía haber sido con un mejor papel más duro, pero es finito, o sea, el póster no vale para nada, ya lo digo desde aquí. Una pena, pero bueno. Pasamos a otra cosa. Vamos a ponerlo aquí. Seguimos. Esto es un puntazo total porque esta es la carta del menú del restaurante donde lleva Uma Thurman, lleva a John Travolta. Allí al restaurante ese es el Jack Rabbit Slim. Aquí está. Y esta es la carta. Pues ya veis qué puntazo esto. Es impresionante. Ya lo veis por aquí. Y ahora lo vais a ver abierto. Pues ahí está la carta. Vienen las hamburguesas, los sándwiches, pues todo, las bebidas, aquí vienen todo y vienen los precios en dólar. Igual que la película, ¿ves? Las ensaladas, todo. Esto es una pasada. La verdad que es un punto tener esta edición. Ya veis qué detalle más bueno. Está bien, esto es un cartón duro, esto sí está bien hecho. Ya veis la carta de menú del restaurante, donde va Uma Thurman y John Travolta y allí se marcan ese baile, ya sabéis. Aquí está la carta, increíble. Me gusta el detalle ese. Bueno, aquí está, aquí ya se deja ver el Amaray. Esta es la edición alemana, ya veis, porque esto es una edición alemana. Y aquí está el Blu-ray, el Blu-ray aquí en Amaray, alemán. Yo tengo ahí la copia española, la meteré aquí y ya está. Pero bueno, aquí lo veis. Os lo enseño también, si lo queréis ver, y un poco la serigrafía, pues ya veis. El Blu-ray alemán, y esto trae inglés y alemán. Pero bueno, yo tengo ahí mi edición, así que ya sabéis. Esto, pues nada. Bueno, lo dejamos aquí. Y vamos con esto, Esto trae una bolsa, esto es una bolsa... Bueno, fijaros qué puntazo. Esto es una bolsa de tela con la serigrafía de Pulp Fiction aquí, serigrafiado en la tela, el póster de la película, ya veis, esto es una bolsa, ya veis aquí, qué puntazo esto. Bueno, aquí lo veis, ¿no? La bolsa, una bolsa con asas, aquí lo veis. Bueno, increíble, ¿no? Una pasada también, está genial la bolsa. Bueno, es finita, no es muy eso la bolsa, pero bueno. Para meter en las barras de pan ya os sirve. No, mentira, yo no. Yo la voy a dejar doblada y la voy a dejar ahí, claro. Bueno, aquí veis la bolsa. Está súper bien. No es una tela muy gruesa. Es una tela fina, pero bueno, es un punto tener esto también con la serigrafía del póster de Pulp Fiction. Es impresionante. Y vamos aquí con esto. 10 postales trae. Aquí lo vemos. 10 postales las voy a enseñar. Voy a quitarle esto, el papel este, que las envuelve, que las sujeta. Aquí quito el papel por aquí y os enseño. Bueno, os voy enseñando las 10 postales. Bueno, este es el batido este que se pide Uma Thurman en el restaurante. Aquí lo veis, el batido. Y esto es una postal. Ahí pone por detrás, ¿veis? Pone Pulp Fiction y es una postal. Bueno, ahí lo veis, el batido. Vamos a seguir con la siguiente. Aquí está Uma Thurman y John Travolta bailando, marcando ese baile ahí, espectacular el baile ese que se marcan ahí. La verdad que impresionante. Ya lo veis aquí. Bueno, ya sabéis que John Travolta es increíble, muy polifacético este actor porque baila bien y hace de todo este actor. Bueno, ya sabéis que baila muy bien, que hizo las películas esas de Fiebre del Sábado Noche, ahí ya se le ve que bailaba increíble, ¿no? O sea, y luego ¿qué otra peli hizo de baile? Hizo dos, ¿no? La de Fiebre del Sábado Noche. Bueno, y Gris también baila en la de Gris. Baila y canta y hace de todo John Travolta, ya veis. Este actor es una leyenda ya, es mítico.
Bueno, ahí lo veis, marcando el baile con Uma Thurman. Bueno, aquí los dos amiguitos, Samuel L. Jackson y John Travolta. Ya los veis aquí, la postal esta, fijaros. Está genial, ¿no? Lo veis ahí los dos, ya veis. Aquí también están los dos con las pistolas. Bueno, ya veis, esta sí que es icónica, esta imagen. Ya lo veis que esta imagen se ve por muchos sitios, sobre todo en internet. Mirad qué icónico ahí los dos con las pistolas, John Travolta y Samuel L. Jackson. Bueno, vaya escena esa, vaya escena. Bueno, aquí tenemos aquí también a Uma Thurman, aquí con el cigarrillo, aquí fumando, aquí lo veis esta postal. Bueno, las postales son increíbles también. Ya lo veis que han escogido las imágenes más icónicas de la película, han escogido. Y es verdad, porque es que fijaros. Vamos con Bruce Willis aquí, Bruce Willis, ahí le veis, Bruce Willis, ya le veis aquí, impresionante las postales, increíble. Bueno, aquí otra postal con el título, Pulp Fiction, aquí está, ya lo veis ahí. Bueno, aquí esto quiere decir algo de American Heritage Diccionario. Bueno, el diccionario lo que quiere decir pool, aquí veis. Esta postal, aquí diciendo en el diccionario lo que quiere decir la palabra pool, ¿vale? Aquí está, ahí lo veis. Esto es el Salmo de Ezequiel 25:17, que ya sabéis que lo dice, el Salmo lo dice Samuel L. Jackson en esa escena tan mítica, ya sabéis, al principio de la película creo que era. Y ya veis aquí, ya veis el Salmo de Ezequiel, ahí lo veis, el Salmo. Esto es un puntazo también, la verdad, que esta postal con el Salmo ahí, increíble. Y bueno, y esta ya imitando a la cartera, ¿no? Esta era la cartera de Samuel L. Jackson, ¿no? Bueno, aquí veis. Ya veis lo que dice en inglés ahí, una palabrota. Bueno, os la digo, ¿no? Hijo de puta peligroso. Aquí lo pone. Lo que ponía en la cartera de Samuel L. Jackson, ya lo veis ahí. Aquí están las letras. Impresionante esto. Ya veis, imitando a la cartera y con las letras. Bueno, una pasada. Bueno, pues ya están las 10 postales. Ya os he enseñado. Las voy a coger otra vez con el papel este. Y seguimos. Impresionante. Bueno, aquí están las postales. Vamos con otra cosa. Chapas porque hay 5 chapas. Aquí vamos con la primera chapa. Ya veis aquí. Esa chapa es Uma Thurman ahí con el cigarro. Ya veis qué mítico. Bueno, una chapa, ya veis. Ya lo veis aquí. La primera, hay 5. Esta es la primera, ya lo veis. Vamos a dejarla por aquí. Seguimos. Esto es lo de la gran cajuna. Aquí la hamburguesa. La gran cajuna. Ya veis. Ahí la veis esta chapa. La segunda. Vamos con otra. Esta es el bailecito de Uma Thurman y John Travolta. Aquí lo veis bailando los dos. Ahí veis la chapa. No sé si se apreciará ahí. Se ve borroso, claro. Me enfoca a mí la cámara y no se ve bien. Pero bueno, esa más o menos sabéis, ¿no? Los dos bailando. Vamos con otra chapa, la cuarta. Esta es de Samuel L. Jackson. Ahí veis la chapa esta. No sé si se aprecia ahí, pero ahí le veis Samuel L. Jackson ahí. Vaya a punto tener esto. Increíble. Y luego otra chapa aquí con el llavero. Otra chapa. A ver si la puedo coger. Bueno, sí, que se ha metido aquí. No, aquí está el llavero. Bueno, primero la chapa esta. Ya veis que la quinta chapa. Ya veis lo que pone en la cartera de Samuel L. Jackson, ya sabéis. La palabrota esa que he dicho antes, no lo quiero decir más veces, pero bueno, bad motherfucker. Bueno, ya veis ahí. Ahí está la quinta chapa. Luego tenemos aquí de Pulp Fiction el llavero, ya veis. El llavero con las letras, ya veis ahí las letras en inglés, bad motherfucker. Ahí lo veis el llavero este, que pesa bastante, es metálico, sí, y pesa lo suyo, la verdad, sí. Un buen llavero metálico, merchandising de la película. Me imagino que este llavero se podrá comprar suelto por ahí, seguro. Pero bueno, ahí lo veis, el llaverito ahí está. Esto es un puntazo, la verdad que sí, un llavero
El llavero de la película. De lo que pone en la cartera de Samuel L. Jackson, ya sabéis, las palabrotas esas. La palabrota. Y luego aquí esto que me he quedado alucinado. Ya veis aquí lo de la hamburguesa. Esto será de la hamburguesa cajuna, pero es en madera. Esto es una madera, ya veis. Como una matrícula, pero así en madera. Y ahí pone hamburguesa. Esto será de... Esto debe ser de lo de la hamburguesa esa cajuna, ¿no? Eso que... Ya sabéis que sale en la película todo ese, el comentario ese de las hamburguesas, ya sabéis. Ya veis aquí esto en madera, es un bloque así de madera, un bloque. Y bueno, está bien, está genial. Ya veis aquí, por detrás nada y bueno, ahí lo veis. Es una madera esto, pesa bastante. The Cornerstone of the Any Nutrition Breakfast. Pone aquí. Y esto es Pulp Fiction 1994, Miramax. Promocional. Bueno, pues ya veis qué punto esto. En madera, hamburguesa. Ahí está. Y nada más. Pues esto es todo lo que entra en la caja. Y luego ya veis aquí la caja. Nada más, aquí el hueco para meter la película. Ya lo cambiaré, meteré la edición española, la meto ahí. Y ya está. Y aquí todas las cosas que contenía esta caja. Ya veis la caja negra. Ya lo veis aquí. Os lo enseño un poco más. Pero bueno, una pasada, ¿eh? Es increíble. Yo tenía unas ganas de tener esta edición, pero claro, a 50 euros no. Pero ahora sí, por 24 euros, pues sí. Junto con esta otra, que haré otro vídeo con esta. No sé si podré hacerlo hoy ya o otro día lo haré. Pero bueno, quería presentar primero esta edición de Pulp Fiction, que es increíble. Ya sabéis, esta es la edición alemana. Y sale más barato comprándola en Amazon Alemania, en la página de ellos. Sale más barato porque puesto que aquí 50 euros valía esta edición. Entonces, ahí me he ahorrado pues la mitad del dinero. Me ha costado 24 euros. Y la otra edición otros 24, que es una edición brutal, con una caja igual que esta. Y bueno, aquí un poco, ¿veis esto? Os digo otra vez un poco lo que trae. Pero ya lo habéis visto, ya os he enseñado todo. Trae esto las 10 postales, las 5 chapas, bueno, sí, las 10 postales, las 5 chapas, el llavero, la película, el póster de la película, la bolsa de tela, la carta de menú del restaurante, la carta de menú y esto de la hamburguesa. La tabla esta, ya veis, la madera esta que pone lo de la hamburguesa. O sea, una pasada. Bueno, ya ves cómo suena, que es madera. Ya ves cómo suena, madera, madera, madera. Impresionante la edición. ¿Qué queréis que os diga? Esto es increíble. Yo tenía unas ganas de tener una edición de Pulp Fiction así buena en condiciones. Yo a ver si consigo más ediciones de estas y las traigo al canal, pero bueno, siempre y cuando consiga alguna oferta, porque claro, pagar tanto dinero por una edición, la verdad que duele. Así que nada más, esto era lo que quería aquí presentar, esta pedazo de edición que se llama, sí, Jap Rabbit Slim Edition se llama, y brutal, ya ves, Ultimate Fan Collection. Bueno, una pasada, y para mí una de las mejores, la mejor película de Tarantino, Pulp Fiction, está claro, para mi gusto sí lo es. Así que nada más, aquí... Pues ya veis qué pedazo de edición con un montón de cosas, de regalos, merchandising, todo de la película. La verdad que está muy bien escogido las cosas. Y bueno, increíble. Es que es increíble Tarantino. Y bueno, pues nada más. Ahí ya en el cajón de comentarios ahí abajo, pues me decís lo que queráis, qué os parece la edición, si queréis saber alguna cosa más de la edición. Bueno, esto trae alemán-inglés, el Blu-ray, ya sabéis, esto no viene con ni subtítulos ni nada en castellano, pero bueno, esto es para hacer el custom, meter ahí el Amaray español y ya. Nada más, ahí me dejáis lo que queráis saber, pero ya veis, 24 euros, un gran precio para esta edición. Así da gusto comprar, con ofertas así sí. Entonces nada, bueno, pues lo que digo siempre, ya suscribiros al canal, difundir el canal y activar la campana para que lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo. Últimamente, bueno, ya veis que subo muchos vídeos, así que importante lo de la campana, activarlo
Y ahí estáis al día de todo lo que voy subiendo, todo el contenido que voy subiendo en el canal, que es bastante, yo creo, lo que estoy subiendo últimamente. Estoy subiendo muchísimas compras, muchísimas ediciones, ya veis, ediciones chulas. Steelbook, bastante. Bueno, tengo que hacer vídeos de Steelbook que he conseguido también a buenos precios y ya veréis, ya veréis porque va a ser apoteósico esta nueva andadura, ¿no? En el canal, este nuevo recorrido. Aquí empezamos después del verano. Es una nueva etapa para mí esto. Y ya veréis que traeré cosas buenas, haré cosas diferentes. Y bueno, pronto hago un sorteo. Ya llego casi a los 500 suscriptores. Y lo que os digo siempre, pronto haré un sorteo con eso. Haré un especial y hago un sorteo. Así que nada, seguir ahí suscribiendo y difundir mucho el canal y ya sabéis, y activar la campana. Y comentarme lo que queráis de esta edición. Y bueno, y reventar el botón de like ahí, reventarlo. Si os gustó este vídeo, darle un buen like ahí, pulgares arriba, le dais un buen like al vídeo. Y nada más, y lo que digo siempre también, hasta otro vídeo con otra sorpresa. Hasta luego.